Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Oramos. Primeramente, que Cristo haya venido a este mundo nos habla, y es algo que al mundo no le gusta, que Cristo haya tenido que venir a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos habla de la culpabilidad del hombre. Si el hombre no fuera culpable por su pecado, Cristo no viene. Si el hombre no fuera culpable de muerte y de condenación, Cristo no viene. Pero Cristo tiene que venir, porque el hombre es culpable. La Biblia, una de las primeras cosas que inculpa, que señala, es el pecado del hombre. Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo nos habla de la culpabilidad del hombre, desde el versículo 9 en adelante. Romanos 3, 9 en adelante. ¿Somos mejores que ellos? No hay uno solo que pueda considerarse mejor que otros, porque el pecado es universal. Romanos 3:9, ¿qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿qué hermanos? ¿Cómo es? Que todos estamos bajo pecado. ¿Quién no ha pecado? La Biblia nos dice que todos hemos pecado. Y que Cristo vaya en la cruz, que Cristo vaya a la cruz, quiere decir que tú y yo somos culpables. Que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios. Que Cristo haya tenido que venir a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, nos está hablando que la vida del hombre es contraria a la voluntad de Dios. Como está escrito, dice aquí: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 23 dice: por cuanto todos, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A muchos no les gusta esta parte del mensaje evangélico, la culpabilidad del hombre a causa del pecado. Hoy en día es un tema que casi no se predica en muchos púlpitos. La culpabilidad. Somos culpables. La Biblia nos señala que todos hemos hecho lo malo, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Todos nos hemos desviado. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha odiado? ¿Quién no ha engañado? Todos lo hemos hecho. ¿Quién no ha robado? Todos lo hemos hecho. ¿O habrá uno solo que no haya pecado? El conocimiento, la conciencia de lo malo, de la conducta mala del hombre está
en cada individuo, en cada cultura, en cada civilización. El Evangelio lo dice muy claro, no hay justo ni a uno. El Evangelio lo dice muy claro, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La cultura china tiene un proverbio que dice: solamente hay dos hombres buenos en el mundo. Uno ya se murió y el otro todavía no nace. Entonces, ¿cuántos buenos hay? Ninguno. Solo hay dos, dicen los chinos, solo hay dos. Uno ya se murió y el otro no ha nacido. Y por eso la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, en ese mensaje que llega o que nace en la mente de Dios, que todo lo ve, que todo lo escudriña y que todo lo sabe, conoce nuestra condición y dice: no hay justo ni aun uno, todos a una se hicieron inútiles, todos han pecado, todos hemos pecado, nos hemos desviado, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia, lo primero que enfatiza Cristo en la cruz del Calvario, nos señala nuestro pecado. El hecho que Jesús haya tenido que ir a la cruz quiere decir que somos culpables de muerte. Y por eso Cristo tuvo que ir a la cruz, para que tú y yo no muramos por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos. Él se entrega, Él se ofrece en propiciación, en pago por nuestros pecados, para que tú y yo no tengamos que pagar por nuestros pecados, porque todos hemos pecado. Y muchas veces les decía yo, al mundo eso es lo que no le gusta, que le digan: tú has hecho lo malo, tú eres pecador. Es tan fácil negarlo y decir: ¿y quién no lo dijo? Yo en un momento lo dije, antes de aceptar a Cristo en mi corazón. Yo no sé si tú lo dijiste, pero yo en un momento de mi vida dije: no soy tan malo, soy como cualquiera, no soy tan malo, hay otros peores que yo. Yo no mato, no robo, no secuestro, no le corto las orejas, no le mocho los dedos a nadie. Yo no descuartizo a nadie, no soy malo. Pero la Biblia dice: todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si no lo crees, Cristo en la cruz del Calvario está allí para decirnos: todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Cristo en la cruz del Calvario crucificado nos inculpa de nuestro pecado, nos señala, nos abre los ojos para que reconozcamos nuestra condición. Hemos pecado, hemos ofendido a Dios, hemos mentido, hemos odiado, hemos rechazado a Dios, y a la gente eso no le gusta que le señalen. Mark Twain, un escritor americano muy famoso, yo digo que más famoso por ser ateo, en una sociedad americana muy puritana, que por ser buen escritor, aunque bueno, tiene algunas obras famosas. Mark Twain dijo, palabras más, palabras menos, dijo: aborrezco la Biblia, aborrezco de la Biblia no los pasajes que no entiendo. No me caen mal los pasajes que no entiendo. Me caen mal de la Biblia los pasajes que sí entiendo. ¿Y cuál es el pasaje de la Biblia más sencillo de entender? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es cierto, hay pasajes en la Biblia que no entendemos, que son profundos, que requieren análisis, que requieren meditación, requiere oración, requiere pues casi la revelación, la iluminación del Espíritu Santo, porque pues mitad que están muy profundos y mitad que nuestra mente luego no carbura muy bien, no los entendemos a simple vista.
Pero hay otros que la Biblia dice con mucha claridad: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo entiende cualquiera. Y Mark Twain decía: yo rechazo esos pasajes de la Biblia. Ahora sí que me caen mal los pasajes de la Biblia que sí entiendo. Tú llega afuera a un hombre que no conoce a Dios y dile: ¿quieres hacerte rico? Dios te quiere hacer rico, y ese Dios le va a gustar. ¿Quieres ser millonario? ¿Estás enfermo? Dios te va a sanar, ese Dios le va a gustar. Pero tú dile: tú has pecado y estás destituido de la gloria de Dios. No quieres saber nada de su pecado, porque ya bastante tenemos con nuestra conciencia como para que todavía venga algo o alguien y nos inculpe de pecado. Pero ¿quién puede negar la cruz? Es interesante, hermanos, y yo se los he dicho en predicaciones pasadas, que Jesús tiene muchos detractores. Niegan esto, niegan aquello, niegan esto. Hay muchos que niegan que haya nacido de una virgen, niegan que sea Dios, niegan que sea el Salvador. Hay muchos detractores de Cristo. Pero ¿por qué nadie niega que murió en la cruz? Porque es una verdad total. ¿Por qué nadie niega la existencia de Cristo en este planeta? Porque hay pruebas indubitables de que Cristo aquí estuvo y de que murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado conforme a las Escrituras, pero también que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bendito sea el Señor. Nadie niega su muerte en la cruz del Calvario. Nadie niega que Cristo haya sido crucificado. ¿Por qué? Porque las evidencias históricas, arqueológicas, son abundantes, no solo bíblicas, sino fuera. Cristo está. Cristo, por eso Pablo aquí lo enfatiza y dice, Romanos, dice la Escritura aquí, perdón, en Primera de Corintios, nosotros predicamos a Cristo. ¿A Cristo qué? ¿A Cristo qué? Crucificado. Cuando Jesús platica con los caminantes de Maús, fingiendo no saber, ¿qué le dijeron los apóstoles? ¿Eres acaso el único habitante o forastero que no conoce lo que ha pasado aquí? Porque todo mundo se enteró. Hasta la Biblia dice, lo define como un espectáculo. Aquellas mujeres venían lamentando al ver el espectáculo que Cristo estaba siendo crucificado. Todo mundo lo vio. Todo mundo vio que Jesús estaba crucificado. Nadie lo puede negar. Pues bien, Jesús tiene que ir a la cruz por tu pecado y mi pecado. Jesús tiene que ir para que el hombre tenga conciencia de su pecado. Hemos hecho lo malo, hemos ofendido a Dios, le hemos fallado, hemos violentado su ley. No hay un solo hombre bueno, dice la Biblia. Les decía lo que los chinos dicen: solamente hay dos hombres buenos, uno ya se murió y el otro no ha nacido. Y la Biblia, que dice en Romanos, no hay justo ni a uno. Romanos 3:10, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La cruz nos inculpa de pecado. El pecado, ¿sí? ¿Qué es el pecado? Dirá alguno. Pecado es lo contrario a la voluntad de Dios. Saber lo bueno y no hacerlo. Hay pecados de comisión, o sea que se cometen, pero hay pecados de omisión. Y a veces esos son los peores, porque dice la Biblia que pecado es saber lo bueno. Tú sabes que te tienes que entregar a Cristo y no lo haces. Ese es el pecado que te va a condenar. No Dios. Dios no condena. Al hombre lo condena su propia maldad, al hombre lo condena su pecado, al hombre lo condena su rechazo de que no quiere creer en Jesucristo.
Cristo claramente dijo: yo no he venido a condenar, yo vine a salvar. Y por eso, porque el pecado es cosa grave, solo la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario es el precio que puede satisfacer la justicia de Dios para que nuestros pecados queden cubiertos. Dice Pedro, Él es la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Era la tabla que cubría el arca de la alianza. El propiciatorio, la tabla que cubría. Y cuando uno clama la sangre de Cristo, cuando uno se cobija la sangre de Cristo, su Hijo nos limpia, nos cubre. Y cuando el Padre nos ve, ya no ve pecado, ve la sangre de Jesucristo que nos cubre. Y por esa sangre, le dice Pablo a los hebreos, tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Bendito sea su nombre para siempre. La sangre de Jesús nos abre las puertas a la presencia de Dios. La sangre de Cristo nos abre las puertas a la salvación. El pecado no es cosa fácil, porque muchos niegan o piensan que el pecado es algo sencillo. Si el pecado fuera fácil, cualquiera lo arreglaría. Pero el pecado es cosa seria. Solo una cosa puede arreglar el problema del pecado, y es la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. De ahí en fuera nada ni nadie. Nada ni nadie. Siendo buenos, no. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, dice la Escritura. Haciendo el bien, no podemos. Seremos buenos, pero estaremos vacíos de Cristo. No podemos arreglar el pecado. Cristo crucificado nos muestra nuestra culpabilidad. El segundo mensaje de Cristo crucificado lo encontramos en Gálatas 2, 20 y 21, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lean conmigo la última parte. Por demás, ¿cómo dice ahí, hermanos? Por demás murió Cristo. ¿Lo decimos todos en voz alta? Por demás murió Cristo. Cristo en la cruz del Calvario no solo te inculpa de pecado, no solo me habla de mi pecado, no solo es eso, sino Cristo en la cruz del Calvario, que Cristo haya tenido, me habla de que yo soy incapaz de salvarme a mí mismo. El hombre piensa que puede arreglar su vida con Dios, su relación con Dios por sí mismo, haciendo buenas obras. Algunos, triste, piensan que con darle un peso al niño de la calle ya arreglan su alma, con darle una torta al hambriento ya arreglaron su alma. Otros pueden pensar que haciendo buenas obras, eso vale su alma, eso vale su salvación, eso vale su vida. Un peso, una torta, un taco, un rosario, hacer una buena obra, eso vale su alma, eso vale su vida. Qué triste la mente del hombre que piensa, qué triste condición del hombre que piense que así va a arreglar su problema del pecado. En Romanos 3 leíamos, dice: a una se hicieron inútiles. Una de las consecuencias del pecado, cuando Adán y Eva pecó, entró el pecado a toda la humanidad y todos nosotros hemos pecado. Y una de las consecuencias del pecado es la inutilidad del hombre. El hombre no puede salvarse a sí mismo. No puede salvarse a sí mismo el hombre. Haga lo que haga, viva como viva, piense lo que piense. Sin Dios el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre no puede salvarse a sí mismo, porque el pecado es tan grave que nos inutiliza. No hay manera que el hombre pueda arreglar. Si hubiera una manera que el hombre pueda arreglar su comunión con Dios,
¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? ¿Para qué viene Cristo? Si dándole un peso al hambriento puedes salvarte. Oye, ¿para qué el Hijo de Dios va a dejar su trono de gloria, en la cual millones y millones de ángeles le adoran día y noche, instante a instante? Él es glorificado. ¿Tú crees que va a dejar su trono de gloria, venir a este mundo a sufrir el oprobio, la vergüenza, el rechazo, para que tú te salves dándole un peso al hambriento? ¿Para qué viene? Si el hombre pudiera arreglar su vida delante de Dios haciendo buena obra o haciendo algo por sí mismo, Cristo no viene. Por demás murió Cristo. Por demás hubiera venido. Pero no podemos. No podemos arreglar nuestro pecado. No podemos arreglar nuestra comunión con Dios. No podemos arreglar el problema tan grande que el hombre tiene con Dios a causa del pecado. Y ese pecado lo inculpa y ese pecado lo condena. No es Dios quien nos condena. Somos nosotros mismos con nuestra vida de desobediencia, apartada y alejada de Dios y haciendo lo que queremos, menos lo que Él quiere que hagamos. Muchos preguntan, ¿a poco un Dios de amor va a mandar a sus criaturas al infierno? Tienes razón. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Te vas a ir tú, porque por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día del justo juicio de Dios. ¿Qué quieres? ¿Vivir en el pecado? ¿Hundirte en el fango del pecado? Y que al último Dios te abra la puerta de los cielos. Oye, ¿dónde se ve eso? ¿En qué cabeza cabe, por favor? Si vives como hijo del diablo, tu galardón va a ser como hijo del diablo. Pero si vives como hijo de Dios, tu galardón va a ser como hijo de Dios. Amén. ¿Y qué es lo que te hace hijo de Dios? Recibir más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Dice Juan 1:12, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso este vacío de mi alma, esta angustia de mi vida por mi condenación, yo no la puedo arreglar. Tú no la puedes arreglar, pero Cristo sí la puede arreglar. Porque en Cristo hay perdón, porque en Cristo hay salvación, porque Él dejó su trono de gloria. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con su muerte en la cruz del Calvario es el precio pagado ante la justicia de Dios, suficiente para el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo se le llama a un hombre que viola la ley? ¿No se le dice que es deudor? ¿Tiene cuentas pendientes con la ley? Cuando el hombre viola la ley de Dios, somos deudores a la ley de Dios. Hay un acta, dice el apóstol Pablo, hay un acta de los decretos que nos acusa, que nos incrimina. Pero ¿qué hace Cristo? Va y agarra esa acta y la clava en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que cuando algo nos quiera incriminar, esa acta ha sido borrada por la sangre preciosa de Cristo. Tú no puedes hacer nada para salvarte, yo tampoco, porque Cristo ya lo hizo. Lo único que tienes que hacer es rendirte a Él y aceptar su sacrificio. Cuando un hombre escuchaba esta bendita verdad, decía: no, yo no quiero, no puedo aceptar que así de fácil. ¿Fácil? No estamos hablando de algo fácil. No, esto no es cualquier cosa. No es sencillo esto. Esto no es sencillo. Esto es complicado. Por eso solo Cristo lo puede arreglar, porque es complicado. Si fuera fácil tú lo arreglas, yo lo arreglo. Pero esto no es fácil. Solo el bendito Hijo de Dios lo puede arreglar. Solo Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, lo puede arreglar. No creas que es cosa fácil. Es complicado esto. Es complicado lo del pecado, es complicado porque somos deudores a la ley de Dios. Y esa ira de Dios, toda transgresión al mandamiento de Dios, despierta la ira.
despierta la ira. Y ese pecado nos condena. Pero Cristo vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y con su sangre preciosa pagar el precio de la deuda que teníamos ante la justicia de Dios. Deudores éramos a la justicia de Dios, pero Cristo borró nuestra deuda. Cristo pagó nuestra deuda. Tú no lo puedes hacer. Si tú lo pudieras hacer, ¿qué dice Pablo? Por demás murió Cristo. Si la justificación, la salvación fuera por la ley, por las obras, por lo que haces, entonces ¿para qué viene Cristo? Pero como no puedes, por eso vino Cristo, porque Él sí puede con el pecado. No solo Él sí puede, Él sí pudo. Él fue el precio pagado. Por eso la Biblia dice que los que creen en Él tienen perdón de pecados. El que cree en el Hijo tiene la vida, dice la Biblia. Todos cuantos creemos en Él, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado. ¿Por qué? Porque ese sacrificio de Cristo ha quitado nuestra condenación. Esa acta que nos acusaba está cubierta con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ya nada nos acusa. ¿No acaso Pablo pregunta: ¿quién condenará a los hijos de Dios? ¿Quién nos puede condenar si Cristo es el que nos ha justificado con su sangre? ¿Quién es el que nos condena? Nadie. Ya nadie te puede condenar, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cristo en la cruz del Calvario te está diciendo: mira, tú no puedes salvarte, tú no puedes arreglar tu vida conmigo, tú no puedes arreglar tu condición por toda la eternidad con Dios, pero te amo tanto que dejé mi trono de gloria y vine a este mundo a morir por ti, porque ya que tú no puedes, yo sí puedo y lo hago con gusto. Hebreos capítulo 12. Leemos Hebreos 12. Puestos los ojos en ¿quién? ¿Quién salva? ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Solo Él. Puestos los ojos en ¿quién? El hombre que quiere arreglar su vida, ¿a quién debe de ver? ¿A quién debe de creer? ¿A quién debe de seguir? Díganmelo fuerte, ¿a quién? ¿A quién debe de vivir? A Jesús. Puestos los ojos, ¿en quién? ¿En quién debe de poner su confianza? ¿En quién debe de poner su esperanza? Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual, vean esto, leamos esto con detenimiento, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Entienden eso, hermanos? Aquí habla de dos cosas, de dos sentimientos contradictorios, de dos sensaciones tan distintas. ¿Cuáles son? Díganmelo. Habla aquí de dos sensaciones: gozo y sufrimiento. El cual, dice, ¿por qué cosa? El gozo puesto delante de él, ¿qué dice acá? Sufrió. ¿No acaso gozo y sufrimiento son dos sentimientos, dos sensaciones muy distintas? Completamente distintas. Ambas estuvieron en Cristo. Cuando Él fue a la cruz, dos sensaciones había en Jesús: gozo y sufrimiento. ¿Lo podemos entender? Como carne, Isaías 53 había dicho que el Mesías es un hombre varón experimentado en quebranto, que vendría sobre él mucho dolor. Ese es el sufrimiento. ¿Jesús sabía lo que iba a la cruz? ¿Ustedes qué creen? ¿Que Jesús sabía a qué iba a la cruz? ¿A qué iba a la cruz? ¿A qué iba Jesús a la cruz?
a sufrir, a morir. Y Él lo dijo claramente: nadie me quita a mí la vida, yo la pongo porque yo quiero. Yo pongo mi vida porque yo quiero ponerla por ti. Nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Bendito sea el Señor. Ese es el gozo. Con gozo la pone, aunque sabe que la pone al sufrimiento. ¿A cuál sufrimiento? ¿Al de los clavos aquí? ¿Al de los clavos de los latigazos? El látigo romano, el flagelus, 39, tenía 7 a 13 tiras de 30 a 40 centímetros. Era una tira de cuero de 7 metros. Y al término de ahí salían otras 7 o 13 tiritas de 40 centímetros. Y al término de esa tirita había un garfio de metal. Un latigazo no equivalía a un golpe, equivalía a 7 o a 13 garfios que se incrustaban en la espalda del flagelado. Y Flavio Josefo, un historiador judío romano, habla de verdugos tan expertos en el uso de ese látigo que le podían arrancar al reo toda la piel de la espalda con ese látigo. La ley decía: cuando tu hermano sea castigado, debe de ser castigado con ¿cuántos golpes? 40 golpes. Pero los sacerdotes decían: no hay que golpearlo tanto, nomás hay que darle 39. Sí, porque decían: no se vaya a envilecer, o sea, no se vaya a enojar tanto, nomás hay que darle 39. Qué compasivos, qué misericordiosos. A Jesús le dieron 39 varazos, 39 latigazos. Ese es el dolor que habla la Biblia. Cuando los clavos son horadados en sus manos, cuando sus manos son horadados, por los clavos, cuando sus brazos, su mano es traspasada, cuando sus pies son traspasados, se refería a ese dolor. Cuando le ponen la corona de espinas en su frente, que no creo yo que se la hayan puesto con delicadeza, sino toscamente, y esas espinas rasgan su piel y van derramando sangre. ¿Todo eso qué ocasiona? Dolor. No, desde que estaba en el huerto del Getsemaní, su sudor era como gotas de sangre. Y no era imaginación, su cuerpo realmente estaba sudando sangre por la presión tan fuerte a la que él estaba siendo expuesto. Luego vienen, lo abofetean, le parten los pómulos, los labios, que son las partes más sensibles de la cara, porque tenía que cumplirse la profecía que decía: lo verán, pero sin hermosura, para que nadie lo desee. Fue desfigurado y escondimos de él el rostro. Luego, cuando es crucificado, la cruz es levantada y el peso de su cuerpo reposa, es cargado solo por el hombro. La caja torácica, ¿así está bien? Torácica, comprime los pulmones, comprime el corazón. Al estar todo el peso aquí suspendido así, comprimen los pulmones, impidiéndole respirar. Comprime el corazón, impidiéndole bombear sangre. ¿Te imaginas qué dolor su carne estaba experimentando? Pero sería ese dolor, sería ese sufrimiento el peor sufrimiento que él llevaba. No, más bien sería el sufrimiento cuando Jehová descarga sobre él el pecado de todos nosotros. Que angustiado le hace gritar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No sería ahí el momento de dolor, de sufrimiento, cuando él, que siempre estaba en comunión con el Padre, con su bendito Padre Celestial, sentados
reinando con poder y gloria. Jesús decía: Padre, glorifícame. Yo recuerdo aquella gloria que he tenido contigo desde antes de la fundación del mundo. Pero en ese momento, cuando tu pecado, mi pecado, el pecado de toda la humanidad es puesto sobre Jesús, ahí sí sufre. No por nuestro pecado, sino porque nuestro pecado lo separa de su Padre. Porque el pecado hace división entre Dios y nosotros. Elí, Elí, lama sabactani, grita él. Eso sí le dolió. Lo que no le dolió la espina, lo que no le dolió el clavo, lo que no le dolió la bofetada, lo que no le dolió la puñetada, lo que no le dolió la látigo o la vara, le duele cuando el pecado hace separación entre él y su Padre Celestial. Ahí sí le dolió. Cuando Jehová carga en él, ¿qué cargó en él? Dice la Escritura: el pecado de todos nosotros. ¿Tú podrías llevar tu propio pecado? No. Si tú pudieras arreglar tu pecado, ¿qué dice Pablo? Por demás murió Cristo. Pero tú no puedes. Tú no puedes. Por eso Cristo tuvo que ir a la cruz, porque tú no puedes, y Él te ama desde antes que el mundo fuese creado. Pero en Romanos 5 nos habla del tercer mensaje. Y leemos los versículos 6 y 7. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Alguno de ustedes moriría por alguien? ¿Ustedes estarían dispuestos a morir por alguien? ¿Sí o no? Quizá, aclaro, quizá, si una madre ve a su hijo en peligro, quizá, o un padre, el amor filial, el amor paterno puede ser muy fuerte. En uno de los últimos temblores, ¿verdad? Se hizo famoso, ¿no? Aquí no recuerdo si fue en Chile o en China, no me acuerdo. Vi una foto de cuando empezaron a levantar las toneladas de concreto y de escombros. Estaba una mujer muerta, pero estaba acurrucada. Ya tenía varios días. Y cuando movieron el cuerpo, salió una niña de 3 años y otro niño como de 9 meses, 1 año. Y la madre los cubrió y murió. Es lo que dice aquí, ¿no? Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero por el malo, por el que te ha ofendido, ¿morirías? No. No. Por el que te ha dañado, por el que te ha afectado, por el que te ha hecho mal, ¿morirías? Nadie. Pero ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje de Cristo. El verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el mensaje de Cristo.
en la cruz del Calvario. Estoy en la cruz, te dice Cristo. Primeramente porque eres culpable. Segundo, porque no te puedes salvar a ti mismo. Pero tercero, estoy en la cruz porque te amo. Porque te amo. Escucha a Cristo diciendo, vine a la cruz, no a enseñarte a morir. ¿Quién quiere morir como Cristo murió? Por eso Cristo tiene pocos seguidores, porque nadie quiere morir así. Y tienen razón, yo no quiero morir así. Yo le he dicho, ¿cómo quisieras morir? ¿Cómo? ¿Que le corten la cabeza? Que le corten la cabeza, vaya a la varona y ahí a lo mejor le cumplen. ¿Cómo les gustaría morir? Rápido, todo el mundo quiere morir rápido. Como Dios lo disponga. A veces pensamos, es algo en lo que no pensamos. Cristo no vino a enseñarnos cómo morir. No queremos morir así. Yo no quiero morir así porque, vaya, no podría. No podría. Y aparte de que Cristo no vino a eso. Pero así le engañan a la gente. Cristo vino a enseñarnos cómo morir, ¿no es cierto? Cristo vino a enseñarnos el amor. Es una verdad a medias. Cristo vino a morir porque te ama, porque nos ama, porque, y Él mismo lo dijo, porque de tal manera, en Juan 3:16, porque de tal manera, o sea, si hay alguien que sabe cuánto nos ama Dios, ¿quién es? ¿Quién? Pues Jesús. Si hay alguien que sabe cuánto y cómo te ama Dios, es Jesús. Porque Jesús dice, yo conozco a mi Padre, sé lo que hay en Él, sé lo que ha dicho, yo sé todo de Él. Somos uno. Somos uno en naturaleza, en divinidad, en pensamiento, en poder, en sentimiento. Somos uno, Padre, tú y yo, somos uno. Y si alguien sabe el amor que hay en el corazón del Padre para nosotros, ese es Jesús. Por eso cuando les dice en Juan 3:16, porque de tal manera, está diciendo, ni idea tienen cómo los ama el Padre, ni idea tienen cuánto los ama Dios. De tal manera les ama, de tal manera ama el Padre esta humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Si Cristo aceptó ir a la cruz, es por amor a ti y a mí. Es porque te ama. Está en la cruz, Cristo fue a la cruz a morir por tu culpa, por mi culpa. Él no merecía estar ahí. Él no merecía estar ahí. Él no merecía sufrir todo lo que experimentó, porque Él fue bueno, Él es santo. Él no merecía eso. Tú sí, somos culpables. Yo sí, somos culpables. Cristo está en la cruz porque no podemos salvarnos a nosotros mismos, porque tú no puedes arreglar tu comunión con Dios. Tú no puedes arreglar tu problema tan grave que es el pecado, pero Él sí pudo. Él sí pudo. Y su muerte no fue en vano. Su muerte no fue en vano. ¿Por qué decimos que su muerte no fue en vano? Porque al tercer día Él se levantó victorioso de los muertos. Si su sacrificio hubiera sido inútil, Él se queda ahí enterrado. Pero como su sacrificio fue aceptable,
válido, más que suficiente. Desde antes de llegar a la cruz, Él dijo: consumado es. ¿Por qué? Porque todo estaba arreglado. Todo estaba arreglado ya. Él había pagado. Él en su sacrificio había llevado tu culpa. Y ya con esa confianza, ahora ya no es que grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora grita: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque la comunión que había sido rota por el pecado, nuevamente se restablece. Y ya es su Padre amado. Padre, en tus manos. ¿Con qué confianza, con qué seguridad Cristo se abandona en las manos del Padre? En tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y Cristo, su sacrificio es suficiente, efectivo. Y Él está dando este testimonio. Te amo. Te amo como nadie te ama. Te amo como nadie te ama. Porque yo di mi vida por ti. Por amor. No morí por el justo. No morí por el bueno. Cristo no murió por el justo, no murió por el bueno, no murió por el santo. Cristo murió por el impío, que soy yo. Cristo murió por el pecador, que soy yo. Porque me ama. Aún sabiendo que yo le iba a fallar, aún sabiendo que yo iba a pecar, aún sabiendo que yo iba a hacer lo malo delante de Él, Él me amó y me ama. Y como dice la Escritura, me amó hasta el fin. ¿Y quién puede decir lo mismo? ¿Tú sientes que Jesús te ha amado hasta el fin? Si eres salvo y te has rendido a Jesucristo, tú has experimentado ya lo glorioso del amor de Dios. Y si no eres salvo, ¿qué tienes que hacer? Recíbele. Juan 1:12 dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque nos ama. Por eso Cristo dice: mirad cuál amor. Dice de tal manera amó Dios al mundo. Mirad cuál amor, tan grande amor Dios ha tenido contigo. Nadie te ama como Él te ama. Nadie nos ama. Por eso Él dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Cuando Jesús nos llama, hermanos, es porque quiere que experimentemos su bendito amor. Él fue a la cruz a sufrir. ¿Y cómo fue? Hebreos 12:2 dice que fue ¿con qué? ¿Ya se les olvidó? ¿Con qué? Con gozo. Isaías 53 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Porque cada vez que un alma se entrega a Cristo, cada vez que una persona se rinde a Cristo, Él queda satisfecho y dice: mi muerte no fue en vano. Muchos le rechazan, muchos dicen: yo no lo necesito, pero sí lo necesitan. Muchos dicen: no, yo luego. Pero con uno que crea, el Señor queda satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Por qué? Isaías 53 lo dice: porque verá linaje, verá su descendencia, que somos nosotros, que por creer en Él tenemos autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por creer en Él, Dios nos ha dado potestad de ser hechos
hijos de Dios. Y cuando Él nos llama a venir a Él, a veces uno piensa y dice, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello. Mejor ven con gozo si el Señor te llama porque te quiere salvar. Mejor ven con gozo porque en Él encontrarás el perdón de tus pecados y la salvación que solo Cristo te puede dar. Nadie más, nadie más. Él nos llama y nos habla porque quiere que todos los hombres seamos salvos. Él no quiere que tú te vayas al infierno. Él no quiere que tú seas condenado. Él quiere que todos los hombres seamos salvos. Puestos de pie y vamos a orar. ¿Quién quisiera venir aquí adelante para decirle, Señor, te doy gracias porque cuando me viste hundido en el pecado, tú tuviste misericordia? Tu gracia se manifestó para salvarme. ¿Habrá alguien, un corazón agradecido que quiera venir aquí adelante para decirle, gracias, Señor? Porque no era nada, era polvo, basura, miseria. ¿Y de dónde me sacaste? Del fango, de la suciedad, podrida llaga era yo. Pero ahí extendiste tu mano para rescatarme. Y si alguien no es salvo, venga y experimente el amor. Entrégate al amor de Jesús. Conoce el amor de Jesús que te quiere salvar. Conoce el amor de Jesús que te quiere perdonar. Conoce el amor de Jesús que quiere arreglar tus cuentas con Dios, que quiere arrancar esa lista de pecados, de todo lo que tú has hecho. Porque todo lo que yo he hecho, todo lo que el hombre hace, está siendo escrito. Y esa acta nos incrimina, esa acta nos acusa, esa acta nos señala y nos condena. Pero Cristo quiere arrancarla y clavarla en la cruz para que cuando alguien exija por esa acta diga, Cristo, yo ya pagué por ella en la cruz del Calvario. Yo pagué por los pecados de este hombre. Yo pagué por los pecados de esta mujer. Derramé mi sangre en la cruz del Calvario para salvarle. Alguien más quiere venir aquí adelante y decirle, Señor, quiero conocerte. Señor, perdóname, sálvame. Aquí está mi vida. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Alguien quiere venir más para decirle, Señor, recíbeme. Reconozco que he hecho lo malo. Reconozco que te he ofendido. Pero sé que tú eres un Dios perdonador. Y sabes una cosa, no solo perdona, se deleita en perdonar. Si tú le dices, Señor, he hecho tantas cosas contra ti, he hecho tantas cosas malas, te he ofendido tanto, Señor. Al corazón contrito y humillado, dice la Escritura, no despreciarás tú, oh Dios. Si tú vienes a Él y le dices, Señor, reconozco que he hecho tanto mal, reconozco que he actuado mal, en ignorancia, que he pecado, perdóname. Reconócelo y Él te perdonará. Reconócelo y reconócelo, pídele perdón. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Él y Él te salvará en esta hora. Ven a Él, ven a Él. Si hay alguien más que quiera venir, abre tu corazón a Él. Abre tu corazón y dile, Señor, recíbeme. Y Él lo hará. Porque te ama tanto que te recibe como vienes. No necesitas ser mejor, no necesitas decir voy a cambiar, voy a mejorar. Tú no puedes. Tal como eres, el Señor te recibe. A mí me recibió siendo escoria, a mí me recibió siendo de lo peor. Y nos recibe tal cual somos, porque quiere cambiarnos,
Ya que nosotros no podemos, Él sí lo puede hacer. De modo que si alguno está en Cristo, lo ha dicho, nueva criatura es. Reconoce tus culpas, tus pecados y dile: perdóname, Señor, perdóname. Cristo es el único que te puede perdonar y salvar, pero ven a Él y demos gracias al Señor, porque en Él encontramos la vida, el perdón que nuestro corazón necesita, que nuestra vida necesita. Cuando alguien te diga: ya te lavaron la mente, dile: sí, Cristo me lavó la mente, me lavó el corazón, me lavó la vida, lavó todo mi ser, y ahora soy nueva criatura por el poder de Jesucristo. Pero ven a Él, Él te recibe tal cual eres. No necesitas mejorar ni empeorar, tal cual eres. Él te recibe hoy con los brazos abiertos porque te ama como ni idea tienes, y te va a demostrar su amor cambiándote, haciéndote nueva criatura, creando en ti ese varón, esa mujer, creado a imagen y semejanza de Jesucristo.